título es las medidas de la contaminación lumínica que hemos estado realizando en Puerto Rico en la pasada década. Para atender un poquito esta problemática que voy a explicar y primeramente el impacto que esto tiene, ¿verdad?, a los interesados en la astronomía, no solamente desde el punto de vista de la astronomía, vamos a decir, profesional, pero también a las personas que les interesa la astronomía aficionados, que son más que los profesionales, que tienen su telescopito, que les gusta mirar el cielo, etcétera. Eh, y, y esto no está cambiando. Deme un segundito. No me están cambiando los slides. Aquí cambió. Ok, ya estamos. Eh, y la motivación de esto surge, ¿verdad?, en gran medida por estudios que han documentado en los pasados 10 o 20 años que este problema de la contaminación lumínica ya no es algo que existe solamente en las ciudades o en los centros, grandes centros urbanos o centros industriales. Esto es un problema ya global, mundial, que implica que la mayoría de los seres humanos están perdiendo la oportunidad o la posibilidad de tener acceso a un cielo nocturno para, ya sea para el disfrute de simplemente ver las estrellas, ¿verdad? Y escribir un poema o hacerse una pregunta profunda de si el universo, ¿verdad?, se expande o no se expande, o lo que sea. Así que esto es algo que a través de medidas de satélite y otras medidas se ha podido, en efecto, ver ese aumento a nivel mundial o global de la cantidad de luz que está llegando a todos lados. Vamos a hablar un poco de cómo eso se mide. Y ustedes, ¿podremos apagar las luces en algún lugar? Ah, sí está mejor, gracias. ¿Verdad? Y hay de estas imágenes, pues hay ya muchas que ilustran, ¿verdad?, cuando hacemos estas medidas a nivel de satélite. Y esto no es que es una fotografía donde una persona desde algún planeta tiró una foto y se ve así. No, la Tierra no se ve así de noche. Esto es el producto de procesamiento de imágenes de distintos filtros, largos de onda, que quitan el efecto de la atmósfera para que no se vean las nubes, con el propósito de un algoritmo matemático de que se resalte dónde es que están las luces. Y por eso es que uno ve tantas luces, pero los ojos desde el espacio no veían esto, ¿verdad? Pero sí llama la atención de que en efecto hay muchas luces en unas partes, ¿verdad?, más que en otras. Y una de las cosas que ha pasado, ¿verdad?, en los últimos años es que se están haciendo la pregunta o las medidas para ver, a consecuencia de la contaminación lumínica, que es de las cosas que estamos perdiendo la oportunidad de ver o de apreciar en la astronomía. Y una de ellas es la Vía Láctea. La Vía Láctea, ¿verdad?, nuestra galaxia, aquí se ve como esta banda que está por acá, ha sido tema de pintores, de escritores, de poetas, eh, hasta de la mitología, ¿verdad?, que nos trae hasta nuestros tiempos. Y sin embargo, la mayoría de las personas del planeta Tierra no tienen oportunidad de ver la Vía Láctea. Así que de momento eso va a desaparecer como del concepto de existencia de alguna forma. Y en Puerto Rico eso está pasando y ya son pocos los lugares donde en Puerto Rico tú puedes, a menos que tú vivas en un lugar que hay poca contaminación lumínica, ¿verdad? O poca humedad, pero por lo general mucha gente nunca han visto en Puerto Rico la Vía Láctea. Esto es una foto desde Puerto Rico, de Cabo Rojo, de un compañero y amigo, Eddie Lizarri, que es de la Sociedad de Astronomía del Caribe, tomada en un sitio en Puerto Rico que se considera, por lo menos en la Isla Grande, que es posiblemente uno de los lugares más oscuros que nos queda. Y es el barrio o el sector Pitahaya en Cabo Rojo. Eso queda entre Cabo Rojo y Laja. Y allá hay unos llanos que son bastante secos y no hay mucha residencia y tienden a proveer unos cielos bastante oscuros. Y ahí uno puede apreciar la Vía Láctea para tomar fotografías, ¿verdad? Y uno puede tomar fotografías ya hoy día con los teléfonos como con el iPhone, que se puede ver la Vía Láctea. Eso es posible, ¿verdad? Eh, bueno. Y entre las cosas que vamos entonces a definir, déjame mover esto para que se vea aquí, para que los... Este, ok. Voy a dar una breve definición de lo que es la contaminación lumínica.
Y entonces ver algunos ejemplos y luego entonces cuáles son las iniciativas, los esfuerzos que hemos estado trabajando para medir y documentar este problema. Pues esencialmente la contaminación lumínica la podemos entender como el efecto que tiene, ¿verdad? La luz que es artificial, que se genera por distintos procesos, ¿verdad? Asociados con en muchas instancias, ¿verdad? Por la actividad humana. Acá. Y esa luz la podemos, o esa contaminación, dividir como en tres renglones principales. Número uno, luz en exceso. Voy a explicar lo que quiere decir eso en breve. Luz mal dirigida, ¿verdad? Donde hay un foco que está apuntando a una región y no está alumbrando para lo que se puso allí, por ejemplo. Y son luces, son fotones que están yendo a regiones que no debían llegar y por lo tanto están en cierto sentido contaminando. Así que la contaminación lumínica es luz que no es natural, ¿verdad? La luna es natural, por tanto la luz de la luna y la luz de las estrellas, la luz de organismos que emiten luz, eso se considera procesos naturales y por lo tanto no es considerada contaminación. Y el tercer caso lo llamamos luz intrusiva y vamos a ver estos ejemplos en breve. Así que en estas distintas formas, en última instancia, ¿qué produce? Luz que alumbra lugares no deseados, en tiempos no deseados, ¿verdad? Y en espacios no deseados. Y eso entonces es lo que vamos a llamar contaminación lumínica. Y esto es un ejemplo. Esto es el estacionamiento precisamente de la oficina de rectoría en la Universidad de Puerto Rico en Calley, que ya no lo tiene por los esfuerzos de este profesor, me parece un poco, pero ahí pueden ver un foco muy brillante de 1000 watts, porque había un rector que en un momento se sentía inseguro y entonces quería que le pusieran ahí una bombilla súper potente que alumbrara el estacionamiento como si fuera de día, ¿verdad? Y pusieron en varios estacionamientos de la universidad, donde estacionaban profesores, estos focos, ¿verdad? Pues eso es una luz en exceso, porque para tú proveer, si tenías un problema de seguridad, ¿verdad? O, o tú crees que tener un problema de seguridad, pues con mucho menos watts o mucho menos brillo, tú puedes más eficiente poner luces más bajitas, alumbrando hacia el suelo, hacia donde caminan las personas que alumbran. Mira, yo quiero ir caminando por aquí hacia mi carro y no encontrarme un organismo extraño, ¿verdad? O lo que sea, un extraterrestre, ¿verdad? Saludo, profesor. Este, eh, Otro ejemplo es luz mal dirigida. Aquí tenemos los dos casos. A la derecha pueden ver, ¿verdad? Esta plaza que tiene como un corredor con una secuencia de bombillas esféricas. Y en un momento dado eso era bien popular, estas bombillas redondas y qué bonitas se ven, ¿verdad? Y esas bombillas, la mayoría de los fotones están yendo al espacio. La mayoría de esos fotones están yendo para arriba. Y alguien allá arriba necesita luz para leer, ¿verdad? Pues no. Así que eso es pura contaminación lumínica porque está emitiendo luz en una dirección que no tiene ningún uso, ¿verdad? Al contrario, a la mano izquierda pueden ver entonces una secuencia de unos faroles, ¿verdad? Unas luminarias que apuntan directamente hacia abajo, ¿verdad? Entonces esto es mucho más eficiente, alumbrar la zona que te interesa alumbrar, ¿verdad? Y la mayoría de la luz va dirigida hacia abajo. Es cierto que como quiera, aunque vaya hacia abajo, hay una reflexión de luz en el suelo y eventualmente va a ir hacia arriba, pero hay un por ciento muy alto que se absorbe en el suelo y no necesariamente, ¿verdad?, se refleja, mientras que en esas luces así sin una cubierta, pues toda se va al cielo. Y esto, ¿verdad?, es un ejemplo acá de luz, por ejemplo, mal dirigida. Esto lo vemos mucho, ¿verdad? A veces en las urbanizaciones, en los sectores residenciales y comerciales también, ¿verdad? Donde tienen estas luces en los patios, en los balcones, que alumbran directamente a las ventanas de los vecinos. Entonces el vecino tiene que estar poniendo allá tablas y cortinas para poder dormir, ¿verdad? Y eso es
contaminación lumínica. Y vamos a ver que hay una ley que protege sobre eso, pero muy poca gente lo conoce. Porque usted tiene una luz en su patio porque quiere que su patio, ¿verdad?, esté iluminado por el perrito, el gatito, por si alguien entra, pues usted la pone hacia abajo. Y entonces el tercer componente de esta contaminación lumínica es lo que llamamos luz intrusiva. Y luz intrusiva quiere decir luz que pasa más allá de la región de uso predeterminado hacia otra región y por lo tanto está alterando el espacio de otras personas. Como por ejemplo, en este caso, usualmente pensamos en la contaminación lumínica como que está en las calles y afecta a la gente que está dentro de las casas. Pero esta foto me gusta porque es lo contrario. Esto es un edificio totalmente de cristales de noche que se vea, mira qué bonito se ve. Bueno, depende a quién le pregunte, porque me preguntan, es horrible. Tienes un montón de luz que está saliendo hacia afuera y si yo quiero caminar por ahí de noche para contemplar las estrellas, escribir un poema o simplemente perderme en el espacio, pues tengo ahora un montón de luz que está ahí, pues está afectando el espacio público de afuera, porque estas personas quieren vivir con cristales, ¿verdad? Sin ningún tipo de control. Entonces, está invadiendo el espacio exterior en ese caso, ¿verdad? En este caso es el opuesto, que hay un foco muy brillante afuera y las personas tienen que cerrar sus ventanas, sus cortinas, ¿verdad? Para poder dormir, porque justo en su cuarto, ¿verdad? Tienen ahí un bombillón bien potente en un espacio que es público. Y en última instancia, ¿verdad? Esas distintas expresiones de contaminación lumínica, lo que provocan es un aumento de luz que ya sea directa o porque se refleja o rebota de distintas superficies que va al cielo. Y se combinan todas esas distintas bombillas y fuentes iluminarias para provocar entonces lo que llamamos un resplandor, en inglés un sky glow, en el cielo, que hace que el cielo sea más brillante, más blanco versus más negro. Así que el efecto de eso, todas esas otras cosas que mencionamos ahorita, es que el cielo tiene más luz. Y es ese exceso de luz ahora que llega al cielo, que entonces tiene un impacto directo en la astronomía, ¿verdad? Y en otras áreas, como vamos a hablar en breve. En este caso, tenemos una persona que estaba mirando por un telescopio que compró posiblemente en Walmart por $99. Y está mirando y quiere disfrutar allá Saturno, ¿verdad? Y en esa dirección, ¿verdad? Hay un farol que está ahí. Y entonces tiene que competir, ¿verdad? Esto puede ser cualquier objeto astronómico. Lo que él va a captar por su telescopio está compitiendo la luz que emite un objeto como Saturno con la luz que hay en el ambiente que también entra por el telescopio. Y entonces, en la medida que el cielo se hace más brillante, la posibilidad de estudiar y explorar, ¿verdad? Estos cielos astronómicos se hace más difícil. Así que, por ejemplo, ese farol que está ahí a la derecha va a tener un componente de luz que directamente va a llegar al cielo, porque no tiene casi, ¿verdad?, una cubierta, es mucho cristal, ¿verdad? Tiene luz que va directamente a los ojos y al telescopio, ¿verdad? Y también tiene luz que va al piso, al suelo, y se refleja en el suelo, y va, entonces va al cielo también, ¿verdad? Y también en la parte de atrás que tiene la pared, pues hay luz que se refleja en la pared y va al cielo. Y la combinación de estos componentes es que el cielo se va haciendo más brillante. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos una atmósfera. Si no tuviéramos una atmósfera, todos esos fotones, todos esos rayos de luz se iban para el espacio. Así que podemos eliminar la atmósfera. Ah, que entonces no podemos respirar. Ah, no podemos. Ok. ¿Y qué pasa con la atmósfera? Pues vamos a ver entonces cuál es el rol de la atmósfera precisamente en este asunto de la contaminación lumínica. Esos distintos componentes, ¿verdad? Eh, van a ser o absorbidos o reflejados por partículas que hay en la atmósfera, ¿verdad? Resulta que si usted estuviera, por ejemplo, en la luna que no hay atmósfera, pues cuando tú miras de noche hacia el cielo, ¿verdad? A menos que estés mirando hacia la Tierra o hacia el Sol, ¿verdad? Va a ser bien oscuro, porque no tiene un particulado en una atmósfera que mantiene esa luz, vamos a llamar difusa.
Y la atmósfera de la Tierra tiene dos componentes principales que se encargan de dispersar esa luz que esas distintas luminarias emitieron, ¿verdad?, en la superficie de la Tierra. Las moléculas, vapor de agua, ¿verdad?, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, dispersan esa luz por un proceso que se llama dispersión Rayleigh. Y esta dispersión, ¿verdad?, se estudia, es un largo de ondas pequeño en comparación, ¿verdad?, con las partículas que producen o absorben, ¿verdad?, estas otras formas de radiación. Y el resultado de las moléculas es que absorben un fotón que viene en una dirección y lo reenvían en otra dirección, quizás en otro largo de onda, ¿verdad? Pero hay una redistribución tanto espacial como en frecuencia de la luz que llegó de una bombilla que estaba en ese estacionamiento. Pero también tenemos unas partículas suspendidas que son muy grandes comparadas con las moléculas, y le llamamos aerosoles, como el polvo del Sahara, ¿verdad? Que ya son partículas más grandes, que también hacen lo que llaman un tipo de scattering, un tipo de dispersión de esa luz. Y el resultado de esa se le conoce como dispersión de Mie, ¿verdad? Y esto ocurre para un largo de onda más grande y esta para un largo de onda más pequeño. Así que la combinación de moléculas y partículas, ¿verdad?, pues produce la dispersión que vemos de la atmósfera. Y el resultado es el siguiente. Cuando ahora vemos ese rayo de luz que va al cielo, ¿verdad?, impacta, vamos a decir, una pequeña parcela, una pequeña muestra de atmósfera que está ahí. Nos podemos imaginar, ¿verdad? Hay un cubito de aire atmosférico que tiene vapor de agua, moléculas de oxígeno, de nitrógeno, polvo del Sahara, ¿verdad? Y alguna otra cosita por ahí. Pues ahora esa pequeña muestra va a irradiar, ya sea reflejando o reirradiando, porque la absorbe y luego lo emite, en todas las direcciones posibles, incluyendo a sus vecinos, ¿verdad? Y el resultado es, claro, que a medida que tú te alejas de la fuente, pues cada vez que va ocurriendo ese tipo de scattering, esa dispersión, va disminuyendo su intensidad. Así que encima de donde esté ese farol, va a haber más brillo en el cielo, pero a medida que tú te alejas, va a ir disminuyendo gradualmente. Pero el punto es que estas moléculas aquí van propagando y creando un cielo más blanco por los procesos de dispersión que hay en la atmósfera. Y ese cielo más blanco es lo que nos atenta, ¿verdad?, contra los estudiosos, vamos a decir, de la astronomía, o también los que le interesan, ¿verdad?, asuntos ecológicos de impacto de lugares, ¿verdad?, naturales, donde hay especies que pueden afectarse porque ya las noches no son tan oscuras como antes, y vamos a hablar un poquito de eso. Y entonces esa dispersión que estaba hablando, ¿verdad?, la vemos en varios. Ustedes, por ejemplo, que si viven, ¿verdad?, lejos de San Juan, cuando vienen al área metropolitana quizás de noche, desde lejos tú puedes ver, mira, ya está San Juan por allá. En mi caso, por ejemplo, que yo vivo en Calle con aquella señora que está por allí, y, y cuando de Calle nosotros estamos en la montaña y bajamos de Calle a Cagua, que eso es una cuesta así, antes de llegar a la cuesta ya uno ve a lo lejos toda esa luz de Cagua, sin ver a Cagua. Ya uno ve en el cielo el efecto. Mírenlo aquí. Este caso, esto no es Calley, ni es Cagua. Esto es un pueblo, una ciudad en la India que se llama Mysore. Y esa ciudad tiene como 700,000 habitantes. Y cogí esta foto porque cuando estaba en escuela graduada tenía un gran amigo hindú que era de esa ciudad, y por eso pues lo recuerdo. Y miren acá, estamos en una montaña y tú puedes ver que detrás de esa montaña hay un resplandor en todo el cielo. ¿De dónde viene ese resplandor? De miles de luces, de casas, de carreteras, de comercio, que hacen ese proceso de dispersión en el cielo, creando algo que se le llama un domo. Y es una estructura, ¿verdad?, como de una media luna que hay ahí. Y eso es, ¿verdad?, el efecto que tiene entonces el exceso de luz que va al cielo y realmente crea entonces toda esta región mucho más amplia de simplemente la zona donde está una bombilla. El efecto es mucho más amplio.
Esta foto, por ejemplo, esto es ya de nuestra casa en Calle. Yo vivo en una montaña y el pueblo de Calle está abajo, en un valle. eh, y, y yo veo, ¿verdad? Gran parte del pueblo de Calle. Y, ¿verdad? Cuando hemos tenido estos eventos atmosféricos, eventos donde hemos estado a oscuras por varios días, pues todo eso está negro, ¿verdad? Y uno ve las estrellas y uno ve la diferencia que tiene, ¿verdad? El no tener luz prendida. Pero, ¿verdad? El propósito de esta foto es lo siguiente. En esta foto hay tres parques de pelota. Aquí hay uno, aquí hay otro, y acá a la derecha hay otro. Hay tres parques de pelota. Y hay noches que uno se podía parar, ¿verdad? Y mirar ese escenario y no había una sola persona en el parque jugando nada. ¿Y por qué es contaminación lumínica? Porque tienes un montón de luz que está escapando al cielo sin ningún uso. Si tú tienes ahí unos niños en pequeñas ligas o unos papás haciendo yoga o no sé qué cosa, pero hay una actividad que están aprovechando ese alumbrado, pues hay un propósito, ¿verdad? Pues está bien. Pero el hecho de que hay noches completas que tú tienes mucho más allá, a veces de las horas deseadas, un montón de estacionamientos o de parques de pelota encendido, es un montón de luz que es la responsable. Miren esta foto, Calle es una ciudad de casi 50.000 habitantes y la mayoría de la luz esa noche viene de esos tres parques. Entonces ahí uno puede ver ese rol, ¿verdad? Tan dramático. Claro, a consecuencia del aumento en los costos de la electricidad, los alcaldes entonces empezaron a apretar eh, eh, sus operaciones, decir, mira, yo te prendo la luz, pero a las 10 de la noche me tienes que apagar, o a las 9, o ya que no haya práctico, no haya juego, tú me apagas la luz, o te mandamos a alguien que apague la luz. Así que por la razón totalmente económica, ¿verdad? Esto se ha mejorado, ¿verdad? Aparte de que hubo otra razón, no económica, meteorológica, que se llamó Doña María. Doña María fue un huracán que afectó a Puerto Rico hace muchas décadas. Yo ni lo recuerdo ya. Pero Doña María, al otro día, cuando yo me levanté y miré, vi el nivel de destrucción en todo Calle y yo dije, esto, Puerto Rico se echó, esto está bien difícil. ¿Y qué pasó? Que tomó mucho tiempo. En el área de Calle tomó casi 3 años que tú pudieras ir viendo cómo los postes se fueron levantando, se fueron cambiando. Y el resultado de eso, gracias a Doña María la explosiva o la tormentosa, yo le decía María la tormentosa, el resultado de eso fue que muchas de las iluminarias del municipio, sobre todo en la universidad, se reemplazaron por bombillas o lámparas más eficientes, de menos consumo de electricidad, de menos brillo, ¿verdad? Y que alumbran eh, raz más razonalmente, ¿verdad? Hacia abajo. Así que, pero vamos a ver si ese efecto de María es medible con unos datos que voy a mostrar un poquito más adelante. Miren esta foto. Esto es uno de los que en un momento dado era uno de los observatorios más importantes de la astronomía a nivel mundial, el observatorio de Kitt Peak en Arizona. Carmen ha estado ahí. Y, y este cerro, ¿verdad? Que es una joya de la astronomía, en el fondo tiene las luces de la ciudad de Tucson, Arizona, que queda a 50 millas. O sea, 50 millas es como decir, yo estoy en San Juan y estoy viendo luz que llega, qué sé yo, de Arecibo. Esa es la ciudad de Tucson. ¿Qué pasa en Arizona? Que es desierto, es bien seco y la luz entonces se propaga grandes distancias, ¿verdad? Lo que llamamos, ¿verdad? La visibilidad que uno puede ver, ¿a cuán lejos tú puedes ver? En Puerto Rico, como hay mucho polvo y mucha humedad en la atmósfera, uno no puede ver raras veces más de 20 millas a la distancia. Y a veces hasta menos, a veces hasta 8 o 10 millas. Bueno, el problema es que entonces que ya tienes el impacto directo en la astronomía cuando los observatorios, como pasó en California, ¿verdad? Observatorios que fueron muy importantes en unas décadas, ya pasan a ser menos importantes por el problema de la contaminación lumínica. En el caso de Arizona, ¿verdad? Se pudo levantar una campaña por la misma gente de la comunidad que apoya mucho la parte de la importancia del observatorio,
eh, trabajando con los alcaldes de la región, con los gobernadores, con los políticos, para que empezaran a cambiar luces, ¿verdad? Para que alumbraran hacia abajo, para que fueran, ¿verdad? De ciertos largos de ondas particulares. Y en muchas comunidades eso ha tenido un impacto muy positivo que extiende en cierto sentido la vida de estos lugares. Bueno, entonces, eso ya yo les mencioné un poco lo que era Skyglow. Voy a mostrarles ahora, ¿verdad? Otra forma de uno ver el efecto directo de una noche clara versus una donde hay más contaminación lumínica. En este caso voy a mostrarles lo que sería como si fuera una simulación de un programa que se llama Stellarium. Quizás algunos lo conocen. Y Stellarium es muy bueno para simular el cielo. Tú puedes decir, en el año 2048 a las 5 de la tarde, en el barrio tal de Ponce. Yo quiero saber si se ve Júpiter, si se ve Venus, si qué constelación está. Y ese programa te puede recrear el cielo varios miles de años hacia el pasado y varios miles de años hacia el futuro con mucha precisión. Por ejemplo, estos días que estaban lo de los eclipses, tú puedes simular los eclipses con una precisión de segundos. De si ese eclipse empieza a los tantos minutos y segundos, es bien preciso. Pues en este caso, el programa también provee para simular el efecto de la contaminación lumínica, añadiendo un poco de luz difusa a su background. Sepan que no vamos a tener nunca un cielo 100% oscuro. ¿Por qué? Porque hay bombillas naturales en el cielo. Así que las estrellas y las constelaciones y los planetas están enviando luz hacia nuestro cielo, pero es luz natural, así que no se considera contaminación lumínica, ¿verdad? Así que nunca vamos a llegar a un cielo totalmente negro porque hay estrellas, ¿verdad? Y lo ideal es que queremos ver las estrellas contra un fondo que sea bien negro, ¿verdad? Eso es lo que uno quisiera. Entonces, en este caso no hay contaminación lumínica y esto, si no, ¿verdad? Quizás algunos ya conocen algo de astronomía y pueden conocer, identificar que esta es la constelación de Orión. Y Orión, ¿verdad? Se empieza a dejar ver por ahí a principios de diciembre, que uno ve lo que llamamos los tres Reyes Magos, que es el cinturón de Orión. Esta es la constelación de Orión, una constelación que en los meses de diciembre, enero, febrero, quizás hasta marzo por ahí, es bien dominante en el cielo. Y entonces Orión tiene por acá un arco de estrellas, que quizás aquí no se ve muy bien porque hay mucha luz, pero aquí hay un arco de estrellas que se llama el escudo de Orión. Orión es un cazador que tiene como un escudo así. Y estas estrellitas son bien débiles, magnitud aproximadamente 5. Y 5 en la astronomía, pues es una estrella que está casi en el límite de lo que el ojo puede ver, si el cielo lo permite. ¿Y cuál es una de las consecuencias de la contaminación lumínica? Que según va aumentando la contaminación lumínica y tú miras una región del cielo con una constelación que tenga estrellas brillantes y estrellas débiles, como es Orión, lo primero que tú empiezas a dejar de ver, ¿verdad? Es las estrellas débiles. Empiezan a desaparecer las estrellas débiles. Y para muchas personas, Orión es este grupito de estrellas que está aquí. Pero hay por acá, y hay más arriba, y hay por acá abajo, pero son débiles. Entonces, ¿por qué? Porque brillan casi lo mismo que brilla la luz difusa que hablamos ahorita que se propagó por todo el cielo. Entonces, Stellarium puede representar eso, ese efecto de la contaminación lumínica. Yo le puedo añadir más contaminación lumínica, por ejemplo. Así que aquí esta flechita estaba apuntando a una estrellita que es Pi Orionis de la constelación de Orión, ¿verdad? Magnitud 5, esa estrellita que está ahí. Añado un poquito de contaminación lumínica, ya desaparece, añado un poquito más, desaparecen otras, y así uno va perdiendo entonces el cielo. Y muchas personas pues dejan de mirar el cielo, y cuando uno les dice, oye, pero todas esas estrellas que estaban ahí, siempre han estado ahí, cuando ven, ¿verdad? Tienen la oportunidad de visitar un lugar que hay un cielo estrellado, o tienen la oportunidad de que el humano le dé electricidad a medio de Puerto Rico y que el cielo esté oscuro, ¿verdad? Y eso es un poco, ¿verdad? Esa pérdida. Entonces, por esta simulación, podemos ver que hay varias formas de uno medir o establecer algún tipo de indicador de lo que llamamos la contaminación lumínica. Fíjense que una es el número de estrellas que hay, porque en un momento dado, ¿verdad? En una estampa, pues mira, aquí lo que hay ahora son 8 estrellas, mientras ahorita habían 25 y antes habían 100.
Así que perdemos el número de estrellas y por lo tanto uno puede inferir que con tal estrella de alguna manera me da una indicación de la calidad del cielo en ese lugar. Esa es una forma, ¿verdad? La otra es que vimos también que según fuimos añadiendo contaminación lumínica, empezamos a perder las estrellas más débiles primero. Así que uno podría sospecharse o imaginarse que podemos definir un tipo de indicador de calidad del cielo nocturno a partir de cuán débil es la estrella más débil que se puede ver. Así que si vamos al escenario anterior, y uno dice, ah, mira, la más débil que yo puedo ver es esta, que es una magnitud como 4.5. Ah, pues hoy la calidad del cielo era 4.5. Así que a partir de las estrellas, como emiten luz y tú conoces su brillo, de estrellas conocidas, tú puedes establecer un parámetro que sea lo que, eso se conoce en astronomía como la magnitud límite, magnitud visual, ¿verdad? Que nuestros ojos sin telescopio pueden captar, ¿verdad? A simple vista. Y el tercer mecanismo que podríamos tener para, como indicador de contaminación lumínica es con algún instrumento medir precisamente cuánta luz llega de ese cielo, esa luz difusa, cuánta llega a un instrumento. Y entonces tener una medida ya cuantitativa, ¿verdad? Eso es un poco lo que vamos a hablar en breve. Y esta tablita tiene un poco una equivalencia de esas distintas de esos distintos instrumentos o indicadores, ¿verdad? Si cuento estrellas, pues mira, si tú contaste en una noche cerca de 1000 estrellas, pues mira, pues eso quiere decir que la magnitud límite era como un 4.3. Si haces una medida con un instrumento como este que estoy aquí, que les voy a mostrar ahorita, pues eso sería como un 18 punto algo. Y en alguna escala que, ¿verdad?, se inventó una persona de apellido Volter, pues eso sería un número 8. Así que para hablar de contaminación lumínica hay toda una serie de distintos indicadores, ¿verdad?, que tienen sus usos. Voy a simplemente a, a mencionar un poquito el primero por algo que veo que tengo aquí en la mesa, ¿verdad? Esto es un pedazo de PVC, ¿verdad? Y este tubo es del mismo tamaño, ¿verdad? Casi el mismo diámetro, el mismo largo del tubo de cartón del papel toalla, ¿verdad? Por acá tengo una compañera que saludo, estudiante de UPR Calienta, trabajando con nosotros precisamente haciendo este tipo de medidas. Y estuvo hace una semana haciendo este experimento como parte de la clase de astronomía. Y el experimento es el siguiente: uno con este tubo, uno puede mirar a una región del cielo y contar cuántas estrellas uno ve para llegar a un número de cuántas estrellas habrían en todo el cielo, ¿verdad? De horizonte a horizonte, pero eso sería muy largo. Uno mira aquí, lo ve un poquito y contar y ¿verdad? Es muy difícil. Pero entonces uno puede utilizar un esquema de muestreo donde al azar uno mira en una dirección y cuenta, mira en otra dirección al azar y cuenta. Y entonces en la actividad que yo hago con los estudiantes, ellos tienen que al azar escoger direcciones en el cielo 8 veces y contar cuántas estrellas hay. Luego las suman, hacen un promedio y hacen una comparativa de cuántas veces habría que mirar, ¿verdad?, o tubos poner para cubrir todo el cielo, y pueden llegar a un estimado como este. Así que, por ejemplo, hicimos esto hace un par de semanas en el área de los campos de fútbol en Calley, y los estudiantes con haber contado 30 y pico de estrellas, ¿verdad? 0 para acá, 8 para allá, 1 para allá. Ellos hacen ese muestreo 8 veces al azar y hacen ese promedio. Y ellos llegaban entonces a estimar que esa noche, si las hubiesen contado todas, hubiese sido 500 o 1000, pero no pasaban de 1000, ¿verdad? Y eso quiere decir que la calidad del cielo era que la magnitud límite esa noche era por ahí como cerca de 4, que en estas unidades del instrumento hubiese sido como un 19. Así que esto es simplemente un low budget, un recurso, ¿verdad? Que sorprendentemente da resultados bastante buenos, sobre todo si no hay nubes. Si hay nubes, ¿verdad?, se nos complica un poco. Bueno, entonces, para hablar entonces el caso ya global, bueno, no global, pero a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ver qué esfuerzos se han hecho a través de los últimos años para documentar y empezar a hablar de esto. Y sorprendentemente, ¿verdad?, una persona que quizás está conectada por ahí hoy, se llama Olga Ramos,
Ella es científica investigadora del Centro de Astronomía Tropical, que eso es parte del Servicio Forestal Federal, que son los que manejan el yunque. Sus oficinas están precisamente en el Jardín Botánico, donde la UPR tiene su oficina central. Y Olga, para los 90 ya estaba interesada y estaba hablando del problema de la contaminación lumínica, pero nadie en Puerto Rico hablaba de eso. Entonces ella fue pionera en utilizar datos de satélite para hacer unas comparativas aquí, el mapa de arriba, ¿verdad? Utilizando mapas de satélites de la NOAA, de un satélite que por ahí está el nombre, que era del Departamento de Defensa. La imagen de arriba es 1992 y la de abajo es el año 2000. Hay 8 años de diferencia. Y yo quiero que ustedes vean unos detalles, ¿verdad? Primero, el área metropolitana. En esos 8 años, que fue la época de donde en Puerto Rico hubo un impulso económico tremendo, esa década de Puerto Rico, la década de los 90, había un gobierno que inyectó de forma legal o ilegal, ¿verdad? Y eso puede hablar aquí el compañero Ramón más adelante. Pero en la economía en Puerto Rico, de forma fantasma, porque ahora nos dimos cuenta que tenemos una deuda muy grande por todo ese empuje económico que se desarrolla ahí, pero la realidad es que hubo mucho desarrollo de urbanizaciones, de centros comerciales, de comercio, y es interesante cómo esta imagen, esta comparación lo captura. Miren en la metropolitana que para los 1990 no había tanta conexión con Fajardo, y luego, ya 10 años después, ya el área metropolitana llega a Fajardo, viene Fajardo y Fajardo llega a Ceiba. O sea, todo esto es producto de ese desarrollo, mucho con enfoque de turismo, con urbanizaciones caras, ¿verdad? Y toda esa parte norte, ¿verdad? Miren otra cosa que es interesante, miren el área del yunque. Si miran acá el yunque, la periferia del yunque acá arriba, ¿verdad? Lo que serían como las faldas o las laderas del yunque, y lo miran entonces ya para el 2000, cómo el yunque se ha ido achicando, y eso es terrible. O sea, el desarrollo urbano ha ido buscando cuesta arriba ahorcar al yunque. O sea, y entonces por eso es que tienen que haber controles, porque si no, eventualmente nos quedamos con cosas que son muy valiosas, ¿verdad? Por muchas razones. Y lo otro que quiero que vean en estas imágenes es lugares más oscuros en Puerto Rico, pues las partes de Vieques donde nadie vivía porque le pertenecían a la Marina, las partes de Culebra donde nadie vivía porque le pertenecían a la Marina, ¿verdad? Son las zonas más oscuras. La isla de Mona, que no sale aquí en el mapa, y esta zona que ahorita les mencioné, donde estaba la foto que se veía la Vía Láctea, de Pitahaya. Pitahaya es un punto aquí, en esta esquinita. Un barrio aquí en esta esquinita. Y esos son como los lugares que quedan en Puerto Rico, con uno que otro bolsillo por ahí por las Marías y uno que otro sitio que son lugares bastante oscuros. Y otra cosa que hizo Olga, ¿verdad? En esa década del año 2000 fue irse con un instrumento parecido con uno que tengo aquí por alrededor de Puerto Rico y hacer medidas al cenit hacia arriba de la intensidad de luz, ¿verdad? De ese cielo. Resulta que esas medidas son muy importantes porque empiezan a darnos una línea de base para nosotros poder hacer comparaciones y ver si esto está mejorando, si hay que hacer políticas, si hay que cambiar, pero nosotros como científicos, pues podemos aportar con datos y con el análisis de esos datos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Un poco de algo que ella mencionó, ¿verdad? En este artículo que ella publicó, que dice, el exceso de iluminación artificial en la noche puede trastornar las interacciones entre las especies que han evolucionado a partir de ciclos diarios de día y noche, ¿verdad? Día, noche y oscuridad, ¿verdad? Y eso puede tener implicaciones para toda la comunidad en el ecosistema, ¿verdad? Porque si ahora tengo luz, pues puedo comer más de noche, o me comen a mí, o puedo enamorarme, o no me enamoro, o puedo salir, o no puedo salir. O sea, añadiste una variable al ecosistema que las especies que estaban ahí habían evolucionado con otros escenarios de ciclos como el de la luna, que era natural. Otro esfuerzo que se da para allá, para el 2006, 2007, por ahí, es un efecto, un proyecto de la iniciativa que antes era el Fideicomiso de Conservación, que después se va a llamar
para la naturaleza, ellos desarrollaron una iniciativa, lo más interesante, que era como un plan de manejo de la luz alrededor de la zona de Fajardo que impacta la bahía bioluminiscente que hay en las Cabezas de San Juan, una reserva natural que está protegida. Y bien interesante porque esa campaña tiene varios componentes y fueron muy efectivos. Primero, ellos hicieron un inventario de todas las luces que habían en el vecindario de esa región que se llama las Cabezas de San Juan, de esa reserva. Ellos fueron por las casas, por las calles, por los comercios, hicieron un inventario. Aquí hay un foco de 40 watts, General Electric, aquí hay tal cosa, aquí hay una vela, aquí hay una bombilla. Hicieron un inventario, ¿verdad? Por un área bastante extensa en ese sector de las Croabas. Y eso lo ataron a una campaña de educación y orientación a la ciudadanía de la importancia de reducir el brillo en la noche, ¿verdad? Cambiando las luces de los patios o poniendo reguladores de tiempo para que esta luz pues, solamente esté prendida a ciertas horas y después se apague o bajando la intensidad. Y el efecto va a ser, vamos a ver que fue muy positivo. Y en adición, ellos pudieron establecer una colaboración con la Autoridad de Energía Eléctrica que les dijo, pues nosotros vamos a cambiar en toda esa zona para proteger la bahía bioluminiscente, vamos a cambiar los faroles de las calles y de los lugares públicos, ¿verdad? Que los administraba la Autoridad de Energía Eléctrica y pusieron entonces unos faroles con brillos y con largos de ondas y con diseño menos contaminantes, vamos a decir. Y el resultado fue que si uno compara el antes y después de ese esfuerzo que duró casi una década, es extraordinario. Se logró manejar las luces en la zona, pero principalmente porque se desarrolló conciencia. Y como en Puerto Rico el turismo es bien clave y esa zona en particular vive mucho del turismo, el que la bahía bioluminiscente se vea bien es un atractivo económico bien fuerte. Entonces los comercios decían, no, hay que apagar las luces para que vengan los turistas, para que vayan a la bahía, para que el otro día coman y compren una t-shirt y compren una piragua. Y un proyecto similar se estuvo desarrollando también con una compañera que también ha estado con nosotros en esto de contaminación lumínica, que se llama Yasmín Detres, que era investigadora del Departamento de Ciencias Marinas en la isla Magueye. Ella se llama, bueno, ya lo dije, Yasmín Detres. Ella está ahora en una organización que se llama CAICOS. Y Yasmín pues fue a La Palguera y también hizo su inventario de las luces y trató de hacer un programa de educación a la comunidad para que conscientemente pudieran ellos mismos administrar, ¿verdad?, las luces de una manera más sabia para proteger precisamente ese ecosistema de la bahía bioluminiscente y ese sector, ¿verdad?, de la Palguera. Y a raíz de esos esfuerzos de estas personas y de otras más, ¿verdad? Se pudo impulsar una iniciativa en el Senado que dio eventualmente paso a una ley que se llama la ley, ¿verdad?, de la contaminación lumínica, ley 218 del 2008. Y en resumen, esa ley hace lo siguiente. Primero, la mayoría de las personas desconocen de esta ley y desconocen que usted como ciudadano en su casa, en su comunidad, usted puede reclamarle a otro, usted está violando una ley. Y hay, en este caso, la agencia responsable de hacer valer esa ley no es la policía, es Recursos Naturales, que tiene una división de contaminación lumínica que van y hacen las medidas para ver si hay un foco o alguna persona está incumpliendo. Entonces esa ley creó un programa para el control y la prevención de la contaminación lumínica y en la ley se asignó a lo que era la Junta de Calidad Ambiental para que desarrollara el reglamento, ¿verdad? Para que hiciera operacional los estatutos de la ley. El reglamento es, pues, si tú eres un comercio de tal tipo, tú puedes estar prendido o tus rótulos hasta las 12 de la noche o hasta las 10 o los domingos apagados. O sea, ese reglamento tiene una estructura bien específica de los tamaños de los rótulos, a qué hora hay que apagarlo. Todo eso está reglamentado. Pero requiere entonces el esfuerzo, ¿verdad?, para hacerlo cumplir. Y lo otro importante es que el último punto, que definió 5 tipos de territorio desde el punto de vista de luz, como residenciales,
turístico, etcétera. Y para cada uno de ellos, entonces, hay una especificidad en términos de cuándo, hasta qué hora puede estar prendida las luces, qué intensidad de luces pueden tener, etcétera. Y en particular, entre esos siete regiones, ¿verdad? Pues se declaran unas regiones específicas para proteger la bahía luminiscente en Fajardo, llamada, ¿verdad?, la Laguna Grande en las Cabezas de San Juan, la bahía luminiscente en La Parguera y la bahía luminiscente Puerto Mosquito en Vieques. Esas lagunas están protegidas por ley, no solamente por leyes de recursos naturales, ¿verdad?, y leyes federales de protección ambiental, sino ahora también por una ley de contaminación lumínica que asigna un radio de aproximadamente 5 millas alrededor del centro de la bahía, donde ahí la intensidad de las luces tienen que tener unos niveles mucho más bajos que en cualquier otra región, ¿verdad? Y parte, ¿verdad?, de ese resultado, esto es un mapa creado por la Junta de Planificación, donde pueden ver otra vez estos productos de análisis de imágenes de satélite, las zonas, ¿verdad? Acá está Calle por esta zona, el área metropolitana, etcétera. Y pueden ver entonces las zonas protegidas de las bahías. Esta es la zona 7, que es para proteger entonces la bahía de la Laguna Grande en Fajardo. Acá está la zona 6 en La Parguera y la zona 5 para proteger a todo Vieques, que esencialmente impacta la bahía Puerto Mosquito, que está en el sur de Vieques. Y otras zonas que están aquí totalmente oscuras, pues son zonas militares. Aquí está el campamento Santiago y por aquí otras zonas que son más eh, eh, del gobierno federal. Bueno, ¿cómo yo entro a este proyecto, verdad? Pues por ahí como por el 2014, allá había un grupo, una organización, ¿verdad?, que se llamaba como el proyecto le llamaban Lumínica, para atender este problema de contaminación lumínica. Principalmente tenía personas, ¿verdad?, como Elizabeth Padilla de Para la Naturaleza, por el caso de la bahía, Olga Ramos, que ya la mencioné, Lisa Marrero de la Junta de Calidad Ambiental. La Junta de Calidad Ambiental, entonces, cuando viene Luis Fortuño, desaparece y esa división pasa a ser parte de recursos naturales. Hace que Nisa Barrero, hasta prácticamente hace como un mes que se retiró, pues era la persona que estaba corriendo la división de contaminación lumínica en recursos naturales. Y otras personas que entonces colaboramos en un proyecto que tenía varios propósitos. A mí me invitaron a dar una conferencia en una reunión de ellos y yo me enamoré. O sea, yo vi que yo podía contar fotones, que había una que fue con lo que yo empecé. Yo empecé la conferencia con eso de contar fotones, que eso fue lo que yo aprendí en la escuela graduada. Entonces yo me di cuenta que estas personas estaban desarrollando unos protocolos y unas estrategias para medir la luz, pero le faltaban unas herramientas, vamos a decir, de técnicas, ¿verdad?, que yo como astrónomo las tenía, porque los astrónomos contamos fotones y tenemos las unidades. Y entonces me decía, no, porque si esto dice que si el coseno, que si tales magnitudes, y decía, no, yo le explicaba, y yo me di cuenta y yo me inserté, ¿verdad? Y empecé a ayudar y aportar, y me interesé en algo que yo no sabía ni que era tan grande y tan importante. Y así entonces empezamos a desarrollar una estrategia para medir en Puerto Rico, en toda la zona de las bahías bioluminiscentes y otros ecosistemas que había que proteger, medir cómo estaba la luz, vamos a decir, para el año 2014-2015, con la idea de que cada 4 o 5 años se pudieran hacer unos mapas, ¿verdad?, periódicos, a partir de una línea de base y ver si la cosa estaba mejorando y si en efecto esa ley de contaminación lumínica estaba sirviendo para algo, ¿verdad? Y eso es un poco cómo surge esta colaboración. Y empezamos, ¿verdad?, a hacer estas medidas, y les voy a hablar ahorita entonces de ese instrumento que parece un robot que está ahí, para hacer estas medidas del cielo, ¿verdad? Y ese instrumento lo que hacemos es que vamos a un sitio, puede ser un parque, puede ser una laguna, puede ser una montaña, el techo de una casa, ¿verdad?, puede ser en la universidad. Y ese instrumento, ¿verdad?, es como, esto es un sensor, como del tamaño de un celular. Esto aquí tiene, ¿verdad?, un lente que apunta hacia arriba, y entonces uno puede apuntarle en una dirección y medir cuánta luz a lo largo de ese cono está llegando al sensor, y eso me da una unidad física.
¿verdad? Desde el punto de vista de Julio, Watts, ¿verdad? Las unidades, ¿verdad? Son estilo astronómico, que son magnitudes por segundo de arco cuadrado, que es una unidad que se utiliza para medir luz difusa, como en galaxias, etcétera. Y podemos entonces medir muchos puntos y hacer un mapa del cielo, como si fuera un mapa de contorno, que es decir, en qué direcciones y qué elevaciones y qué ángulos hacia el norte o hacia el sur, ¿verdad? Está la luz. Y les voy a enseñar esos mapas un poquito en breve. Y la idea de ese trípode es que nos permite entonces nos permite girar el sensor, por ejemplo, vamos a ponerlo a 30 grados de elevación con respecto al horizonte, y por acá me da una media de elevación, y yo lo puedo mover, y acá me dice la azimuta, eso es el norte, para acá es el este, y yo puedo ir cambiando ángulo y voy haciendo un giro para cubrir todo el cielo. Y el protocolo que tenemos, que lo adoptamos, ¿se acabó el tiempo? ¿No? Ah, ok. Si se acaba el tiempo, mira, me tiras con esto. Ok. Ah, pues para los que están por la, saludos a los estudiantes que debo tener por allá y a los demás amigos que están quizás conectados. Este es el instrumento que utilizamos, que esto es un trípode de un telescopio, y yo estuve, ¿verdad? Cuando nos reuníamos con el grupo de Lumínica, dándole pensamiento, dándole cabeza, cómo podemos mecanizar esto de una manera más eficiente para cuando estemos en el campo, medir los ángulos. Y dije, pues si los telescopios tienen eso ya, ¿verdad? Pero lo tienen integrado de una manera y conseguí, en efecto, un trípode que permitió instalarle un brazo, ¿verdad? Para colocar el sensor y hacer estas medidas. Y eso, hay ahora dos compañías que producen este tipo de sensor que tiene que tener una sensibilidad extraordinaria para poder medir esa luz difusa del cielo. La mayoría de los fotómetros que tú vas a buscar por ahí, pues están diseñados para medir la luz en una oficina, la luz en el patio, la luz en un parque un parque de pelota, ¿verdad? Y son demasiado, no son tan sensitivos, vamos a decir, para poder medir niveles de luz tan y tan bajos como es el caso de la astronomía. Y por eso entonces esto es algo especial. Este se llama el SQM, Square Quality Meter, y hay varias versiones, ¿verdad? Este se conecta con un cable USB a la computadora, y uno cuando está haciendo las medidas, los datos, ¿verdad? Van almacenándose en la computadora, y está la intensidad del cielo, y hay datos de la temperatura, y hay datos de la posición. Entonces con eso podemos construir entonces un mapa. Y nosotros, por ejemplo, esto es una foto de ese sector, en una finca en Pitahaya, donde nosotros vamos a hacer estas medidas. Hace ya un par de años que no vamos y ya nos toca ir otra vez. Y estamos ahí toda la noche. Entonces este sensor tiene lo que llamamos el campo de visión, que es este cono imaginario que él ve. Él ve todos los fotones que vengan dentro de ese cono de 20 grados. Así que nosotros vamos moviendo ese cono, ¿verdad? Imagínense que hay 20 grados para acá y lo movemos y 20 para acá, para más o menos tener un muestreo bastante razonable para cubrir todo el cielo. Y ese muestreo es de aproximadamente, o no aproximadamente, exactamente 78 puntos que hacen falta. Y algunas propiedades, ¿verdad? Para los que estén un poquito más interesados en algo más técnico, es la respuesta, lo que llamamos la respuesta espectral. Okay, ¿y qué colores él ve? Que es algo de onda. Pues este fotómetro, hecho por una compañía de Canadá que se llama Uniedrum, tiene una respuesta o es sensitivo a largo de onda entre 400 y más o menos casi 700 o 680 nanómetros. Bastante cubre el rango visible, que es la curva anaranjada. Y entonces los españoles hicieron una competencia en la que desarrollaron e inventaron en la Universidad Complutense de Madrid, que se llama el TESS, y es más o menos el mismo concepto, ¿verdad? Pero tiene un rango espectral más amplio. Ellos ven mucho más hacia el infrarrojo. Ellos pueden detectar luz infrarroja y medir luz infrarroja. Y las unidades de estos instrumentos son o magnitudes por segundo de arco al cuadrado, que es unidades astronómicas usualmente utilizadas para medir luz difusa. Y eso se puede convertir a unas unidades, ¿verdad?, que usan más los físicos, que son candelas sobre metro cuadrado, unidades ya del sistema, vamos a decir, métrico. Hay una relación entre ellos, pero esta escala de magnitudes, como si una estrella es magnitud 5 versus 4, es una escala logarítmica, mientras que esta de candela es una escala lineal, o sea,
2 candelas es el doble de 1, pero 2 magnitudes no es necesariamente el doble brillo que el de una magnitud. Es una escala logarítmica, eso va como 10 elevado al exponente, vamos a decir. Voy a darle 10 minutos más. ¿Tengo permiso? ¿Ah? No me disparen, no me disparen. Ok. Para los que no están, ¿verdad?, familiarizados con estas unidades astronómicas de magnitudes, eh, esto es en mi casa tomando fotos en el patio del cielo con el sensor puesto para ilustrarle que es, por ejemplo, una medida de ese instrumento de SQM que sean 16, ¿verdad?, en las unidades de magnitudes por segundo de arco al cuadrado. Pues 16 todavía está bastante bien. Esto es atardeciendo. La hora 7:15. Esto fue creo que en marzo. Así que todavía no estaba totalmente de noche, pero estaba bastante oscuro, pero ya eso es lo que es un 16. Un 17 ya empieza a estar más oscuro y un 18 pues más oscuro todavía, ¿verdad? Y en esta escala de SQM, los mejores cielos astronómicos van a estar por ahí por números entre 21 y 22. Eso es lo ideal, ¿verdad? Un cielo bastante oscuro. Y vamos a ver entonces ahora en distintos lugares de Puerto Rico cómo están esos valores comparados con, con esa escala. Y entonces en el caso, ¿verdad?, de UPR Calle, que es donde yo enseño, pues yo tan pronto, ¿verdad?, me inserté en el proyecto, empecé a aprender lo que estaban haciendo y de la existencia de estos instrumentos y compramos entonces 2 en Calle. Entonces hicimos unos proyectos con estudiantes que hemos continuado y por eso está, ¿verdad?, la compañera Isabela Caratini por aquí hoy, para hacer estas medidas. Y nosotros, pues, lo primero que hicimos fue con los estudiantes, nos fuimos por todo el campus a hacer medidas al CENI. La mayoría de los estudios de contaminación lumínica, los reportes, la mayoría de lo que uno ve son medidas directamente al CENI, que es coger tu instrumento y medir directamente vertical hacia el CENI. Y tú la apuntas 14 de julio, 8 p.m., media al CENI, 21.2. ¿Verdad? Y eso lo ponen en alguna base de datos, o viene el mes que viene, o cuando hay luna llena, o lo que sea, pero ahí casi todos los estudios son basados al CENI, ¿verdad? Esto que nosotros hacemos, pues mide al cenit, pero también mide hacia el horizonte, ¿verdad? Porque tú puedes tener mucha luz que está viniendo, ¿verdad?, del horizonte, si hay comunidades, si hay estacionamientos, etcétera. Pero también es bueno saber cuáles son las medidas al cenit, pero eso tiene una importancia astronómica, vamos a decir. Y este es el campus de Calle. Y entonces nosotros, lo otro que hicimos fue irnos entonces al centro del campo de soccer, que es más o menos como por aquí. Y entonces, y tratar de por lo menos una vez al año o cada par de años hacer, ¿verdad?, unas medidas para ver cómo se ha estado comportando no solamente el campus de la universidad, sino el entorno callellano que influye sus luces a lo que pasa ahí. Entonces, miren lo interesante. Así que con esos instrumentos podemos hacer un mapa. Y ese mapa no es un mapa del suelo, es un mapa del cielo. Estamos mirando para arriba y haciendo un barrido 360 así, ¿verdad? Y del horizonte hacia el cenit. Estamos mirando un domo, ese domo imaginario de la caricatura que había por ahí ahorita, ¿verdad? Y entonces esto fue en el 2017. Yo creo que vean la escala, que aquí el punto más oscuro es hacia el cenit. Aquí el cenit es en el medio y el horizonte es justo el borde de afuera de estos círculos. Entonces mirando hacia el norte hacia arriba, hacia el sur hacia abajo, etcétera. Y entonces las partes más oscuras pues van a estar casi siempre al cenit. Pero inclusive en Calle, que es un campo, no es una ciudad muy grande, pues al cenit apenas llega a un 19. Y la mayoría, ¿verdad?, de la región del cielo está por ahí, entre 18 y 19, que tiene mucho amarillo. Y entonces lo que a mí me sorprendió haciendo estos mapas, que justo esta semana, con unos estudios, unas medidas que hicimos hace varias semanas, o que hicieron, ¿verdad?, y a mí y Isabela, pues se hizo un mapa que a mí me sorprendió por lo siguiente. Yo esperaba, por el efecto María, por el efecto pandemia, que la cantidad de luz que íbamos a medir fuera más baja que hace
10 años, o qué sé yo. Tenemos otra gráfica del 2015. Así que tenemos ya en casi 10 años, ¿verdad? 3 gráficas. Hacer esta gráfica toma casi 2 horas. De uno estar ahí en la noche, cogiendo todos esos puntos, con las réplicas que lleva, etcétera, toma un par de horas. Entonces, les voy a mostrar ahorita, si ustedes miran esto, pues como que aquí el cielo en el cenit estaba más oscuro, aquí no tanto, y aquí menos todavía, como que el cielo se ha ido deteriorando. ¿Cuál es la importancia de esto? Que ahora estos son datos científicos que nosotros podemos ir y hablar con un alcalde. Mira, ¿qué está pasando esto? ¿No está viendo toda esta luz? ¿Verdad? ¿Queremos hacer algo? ¿O qué están construyendo? ¿O hacia dónde están apuntando la gente las lámparas? ¿Verdad? Pero, ¿por qué a mí me sorprendió? Porque María tumbó todos los postes. Y yo recuerdo que yo miraba a calle y se veía bien oscuro. O sea, que poco a poco se ha ido levantando, pero también hubo un éxodo de personas en Puerto Rico. Hay muchas casas vacías. Así que y ya de noche tú no ves tanta actividad en los comercios como antes, ¿verdad? Sin embargo, el cielo está diciendo otra cosa desde el punto de vista de la luz. En contraste, otra vez, lo que entendemos que es posiblemente el sitio más oscuro, ¿verdad? Donde se pueden hacer estas medidas en Puerto Rico, que como es un llano y es seco, pues no hay problema de humedad, de neblina o de lluvia, ¿verdad? Entonces, este es el barrio Pitahaya. Esto es un mapa del 2016, ¿verdad? Entonces, si miran los colores, pues mira, aquí los colores más intensos están por ahí por un 21.6, 21.7, que son lo mejor que tú puedes conseguir en cualquier parte, ¿verdad? Así que, y esa luz que se ve ahí en cierta dirección, que es hacia el norte, hacia el noreste, es la ciudad de Cabo Rojo y la ciudad de Mayagüez. En esa dirección, si uno está en Pitahaya, en esa dirección está Mayagüez. O sea, este sensor detecta que hacia esa dirección y a esas inclinaciones, ¿verdad? Está llegando luz de la ciudad principalmente, ¿verdad? De Mayagüez y Cabo Rojo, en esa misma línea. Así que en esto de contaminación lumínica y con este instrumento y en estas escalas, un mapa oscuro, bueno, va a tener este tipo de tono, versus donde hay más contaminación lumínica, que encontramos tonos más amarillos, ¿verdad? Entonces, parte de la motivación de este estudio, ¿verdad? Y que la compañera de la Yasmín Conte, que es estudiante graduada acá en el programa de ciencias ambientales, ¿verdad? Ella estaba participando de estos muestreos y ya se interesó y se hizo una pregunta de cómo era el impacto de este exceso de luz en las bahías. Empezamos entonces a tratar de diseñar mecanismos para medir el impacto en los organismos que producen la bioluminiscencia, que se llama el Pyridinium bahamense, ¿verdad? Tiene como 3 apellidos más, pero como yo no soy especialista, ya a mí me perdona que con decir solamente uno de esos apellidos es suficiente. Y entonces hicimos el año pasado un esfuerzo tremendo para hacer medidas de contaminación lumínica en el centro de la bahía. Eso quiere decir que hay que coger todos estos cacharros, montarse en un barco, ¿verdad? Que no puede ser muy grande porque las bahías no caben barcos muy grandes, por lo menos, por ejemplo, en el caso de la de Fajardo, y en la de Vieques también solamente pueden ser botecitos eléctricos. Para ir al centro de la bahía, estacionarnos ahí 2 o 3 horas con ancla, amarrado, y hacer entonces durante esas 2 o 3 horas hacer estos mapas y logramos hacer eso el año pasado y estos son los resultados. Estos son los resultados en Laguna Grande. Esta es la laguna de Fajardo que atrae, ¿cuánto eran los números? Como 200.000 personas al año. Tengo los números por algún lado, pero esto es un imán de poder, vamos a decir, económico. Mucha gente quiere ir ahí para... ¿Cuántos de ustedes han ido a kayakear, a ver la bahía, verdad? Eso, si no lo han hecho, vayan y hacerlo, porque es una experiencia extraordinaria para ver la bioluminiscencia. Pero mira, toda esta luz que está llegando aquí es la comunidad en la falda del Hotel Conquistador, que hayan hecho toda una serie de condominios y de luces, que tú estás en el medio de la bahía y tú ves la luz reflejándose en la bahía. Esa luz está alumbrando los organismos y lo que está pasando ahí, ¿verdad? Aparte de que afecta la habilidad visual de las personas de apreciar la bioluminiscencia, porque ya no, eso no es tan oscuro como antes, ¿verdad? Nosotros los que tenemos más de 25 años, yo que tengo 27, pues recuerdo haber visitado, ¿verdad? Las Cabezas, sobre todo la de Parguera, que tú estabas allí en el medio de la bahía, vamos a decir, en el 1980, 1975, y eso era oscuro totalmente, que tú no te veías ni la mano. Tú no te veías ni la mano. Y cuando se movía el agua, eso resplandecía extraordinariamente.
ya tú no aprecias eso tanto porque hay mucha luz, ¿verdad? Viniendo en este caso, esto es la comunidad de La Palguera. Y entonces acá es Puerto Mosquito, ¿verdad? Que hay también luces de una comunidad. Ya estoy casi terminando. Entonces, para comparar, ¿y cómo comparamos, vamos a decir, las tres bahías o las distintas medidas que hicimos acá en Calle? ¿Cómo las puedo comparar aparte de visualmente mirar esto? Pues resulta que un astrónomo del observatorio de Kitt Peak en Arizona, Durisco, lleva también 15 o 20 años trabajando el tema de contaminación lumínica y cómo medirla y cómo calcularla, ¿verdad? Haciendo modelos de la atmósfera y modelos de la propagación de la luz a través de la atmósfera para cuantificar, ¿verdad? La luz que es natural versus la luz que es artificial. Y desarrolló algo que a mí me estuvo bien interesante y lo adopté o lo adoptamos, que es un indicador numérico de la calidad del cielo en un lugar. Y ese indicador se obtiene de la siguiente manera. Uno, de ese mapa que uno hizo, se usó un instrumento como esto, pero puede ser también si uno tiene una cámara con un lente que se llama Fish Eye, que te permite ver 360 grados, ¿verdad? Que capta todo, ¿verdad? Vienen camaritas para eso que usan para ver si hay un meteorito pasó, ¿verdad? Si tú tienes un lente que ve todo el cielo y tú capturas una imagen que tú tienes ahí un montón de píxeles de todo el cielo, que es como lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Esto es 1 a 1, pero acá vas a tener con esto tenemos 78 puntos, pero con una foto digital tú puedes tener miles de puntos. Y entonces lo que sugirió fue que tú sacas el promedio del valor de esos puntos y lo divides entre lo que sería el brillo del cielo natural. Y el brillo del cielo natural va a ser cuál es la luz que llega a esa comunidad a partir de las estrellas que se ven en esa latitud y en esa época del año, porque no es un número constante, así que hay que coger un promedio porque las constelaciones van cambiando. A veces hay más constelaciones hacia el norte que hacia el sur. Hay épocas que hay más polvo del Sahara que afecta estas medidas versus otras que hay más humedad. Así que medir cuánta luz es natural que nos llega no es trivial. Pero Durisco hizo unos modelos para tratar de reproducir eso y en su publicación del 2016 hace unas tablas y unas curvas que uno puede extraer de ahí, ¿verdad? Para el caso de Puerto Rico en el Caribe, latitud 18 grados, ese número es como 200 unidades de microcandela sobre metro cuadrado. Así que si nosotros cogemos estos mapas y los dividimos entre 200, va a dar un número que no tiene unidades, porque las candelas y los metros cuadrados todo se cancelan, y eso es como un indicador. Y miren el resultado de eso. El resultado es que cuando miramos los tres mapas que demostré de UPR Calle, 2017, 2020 y 2024, pues miren el indicador de la calidad del cielo nocturno o del indicador de contaminación lumínica. Pues de 17 subió a 18, subió a 24. Y ese indicador, mientras más alto es, peor está el cielo. Cuando el cielo está ideal es 1, debe dar 1, ¿verdad? Porque es una razón entre el cielo, el promedio de todos los píxeles del cielo versus lo natural. Y si esto da 1, es que el cielo está perfecto, no está llegando, es bien oscuro. Eso va a daría cerca de 1, ¿verdad? Y mientras más alto sea, pues quiere decir que me estoy alejando mucho porque está llegando mucha luz al cielo que no es natural. Y entonces en Calle lo que vimos, los mapas lo mostraban, y a mí me sorprende que fuera así, es que el cielo se ha estado deteriorando a pesar de la pandemia, a pesar de Doña María. Ha ido subiendo este indicador, ¿verdad? Y sería interesante tratar de quizás con satélite, con imágenes de satélite, complementar estos estudios para ver eso, ¿verdad? Y si esto está pasando. Entonces lo último es que si miramos entonces la bahía, por ejemplo, aquí en La Parguera, Laguna Grande, Puerto Mosquito, pues ¿cuál de esas bahías tiene la mayor contaminación? Mirando los indicadores. Laguna Grande, que tiene 5.4. Así que las tres lagunas, la que más, y eso es lo que justo muestran estos mapas. Laguna Grande, esta, la que más. Así que esos números reflejan lo que el ojo un poquito ve, ¿verdad? Y precisamente, pues eso es una de las cosas, ¿verdad? Que le interesa a Yasmín es ver, ¿verdad? En esa bahía, qué está pasando a nivel del ecosistema, ¿verdad? Con los dinoflagelados. Y entonces, como punto de referencia, lo que vimos de Pitahaya, que es uno de los puntos más oscuros de Puerto Rico, mira, pues mira esto, donde perfecto es 1. Así que pero alrededor de Pitahaya también ya hay glampings y camping, ¿verdad? Hay actividad comercial desarrollándose que puede empezar a afectar esto.
Y la idea, y esto fue en el 2016, ¿verdad? Y yo pues quiero ver si este año, este verano, podemos ir para hacer este mapa y tener entonces una versión 2024. Y termino diciéndole dos cosas y los atiendo todas las preguntas que ustedes quieran, que si no las puedo contestar me las invento. La semana antes, bueno, la semana antes de, no, la semana después que pasó doña María la Tormentosa, este servidor y el grupo que les mostré de contaminación lumínica, nos estábamos montando en un avión de recursos naturales para ir a la isla de Mona para hacer un mapa en la isla de Mona. Porque entendíamos que hacer una calibración en la isla de Mona era bien importante porque eso da una especie de referencia, porque ahí no vive nadie, para toda la región del Caribe. Y monitorear la isla de Mona, ¿verdad? Era importante. Pues María vino y destruyó los aviones, destruyó las pistas y nunca pudimos hacer eso. Así que no hemos podido hacer unas medidas como esta ni la de Mona. Y termino con un par de fotos. Estos son fotos de satélite. Nosotros, parte del estudio fue ayudar a calibrar un satélite de la NASA haciendo estos estudios. Se iluminaba desde Puerto Rico con unas lámparas especiales que el satélite de la NASA cuando pasaba lo veía. Y con eso pudieron calibrar el satélite para hacer estos resultados, que después en María salieron muchos resultados de cómo se veía Puerto Rico según se fue prendiendo de semana en semana, fue la luz llegando. Fue por ese satélite y en parte pues un poquito por esta ayuda. Y esto es un poquito cómo se da estos trabajos. Acá están las compañeras Elizabeth Padilla, Olga Ramos, Nitza, Marrero. Esto fue en Fajardo y es de noche, ¿verdad? A veces estábamos ahí repitiendo, esperando que pasara el satélite. Esto fue hace una semana. Yasmín y Elizabeth midiendo esto en el campus de OPR de Calley. Y uno de los problemas que cuando está haciendo estas medidas es que la pantalla de la computadora contamina. Entonces, si la pantalla contamina, pues tus resultados están contaminados. Entonces, ¿cómo hace un experimento sin contaminar el experimento? ¿Verdad? Eso, la mecánica cuántica dice que eso tiene que pasar, pero que yo no quiero que pase. Pues lo solucionamos poniendo una manta negra encima de la persona que tiene la computadora, ¿verdad? Se pone una manta negra. Esto es un ejemplo. Esto fue Yasmín en un bote. Este fue en Laguna Grande. En el bote que estuvimos ahí 2 horas y Yasmín está ahí. Después de eso, yo no sé si había que darle oxígeno, pero ella está ahí con la laptop corriendo el programa, dándome comando, ok, ponlo ahora, elevación 40, y ahí está en 40, coge los 10 datos, y ahora la próxima. Eso dura, como les dije, un par de horas. Esto fue en Laguna, no, esto fue en Puerto Mosquito, en Vieques. Esto es una foto de Puerto Mosquito, que era también la laguna más oscura que había en Puerto Rico, pero miren, ya hay una comunidad también desarrollándose ahí, ya esa luz tú la ves cuando estás en la laguna. Así que la laguna bioluminiscente están recibiendo luz, es prácticamente el mensaje que queremos dar.